Buenas noches, les saluda Lorena, asesora de Consultoría Internacional Pública Privada CIA. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al curso de Trauma y Emergencias, que estará a cargo de la doctora Jenny Gabriela García. Para el buen desarrollo de la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que deseen solicitar la clase grabada, materiales de estudio certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta, le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Jenny Gabriela. Le doy el paso a su ponencia. Muy buenas noches, soy la doctora Gabriela García, en esta ocasión con el tema de trauma en emergencias. Si me permite compartir, por favor. Sí, doctora, ya puede iniciar con su presentación. Está bien. Bueno, vayamos hablando sobre lo que es el trauma en emergencias. Primero vamos a hablar sobre qué es una emergencia, ¿no? Una emergencia es una situación que va a requerir una atención inmediata, ¿no? Para ello tenemos que ver los primeros auxilios, es decir, prestar una asistencia más precoz o a un nivel accidentado o a un enfermo repentino, ¿no? Esto sin agravar el estado general de nuestra víctima o sus lesiones, ¿no? En el lugar de los hechos, manteniendo al paciente estable hasta la llegada del personal especializado. Lo primero que tenemos que hacer entonces es ¿qué? ¿Gritar? No, ¿no? Tenemos que mantener la calma. Lo primero que tenemos que hacer como personal de salud es mantener la calma, ¿no? Y luego nos vamos a la conducta paz, que es proteger, avisar, socorrer. Como podemos ver aquí, ¿no? Paz, para que se puedan acordar y nunca olvidarlo, ¿no? Entonces vamos a ver qué tenemos que proteger. Proteger todo el lugar del suceso, evitando que hayan sobreaccidentes, ¿no? ¿Y esto con qué objetivo? El de evitar que se aumente el número de víctimas, ¿no? Incluido el socorrista que está ayudando, o que se agraven más existentes, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Qué harías ante este caso, no? Aquí ha ocurrido una colisión entre lo que es un auto y una motocicleta. Tenemos que resguardar, esto podría explotar, podría inflamarse, ¿no? Entonces, tenemos que mantener toda esta parte, tenemos que proteger a las personas, tenemos que alejarlas de este lugar, ¿no? ¿Y qué es A? A es alertar. Llamar al número de emergencia, esto va a depender dependiendo al país donde vivan. Entonces, siempre tienen un número de emergencia al cual llamar en casos de problemas o accidentes, en este caso, ¿no? Y cuando llamemos, tenemos que decir dónde ocurrió, es decir, lugar, la dirección exacta de dónde ocurrió, quién y desde qué número está llamando, ¿no? ¿Quiénes somos? Y estamos llamando de qué número, ¿no? Descripción de lo que ha ocurrido, tenemos que informar qué es lo que ha ocurrido, es decir, la motocicleta ha chocado con el auto, por ejemplo, ¿no? En lo cual ha salido esas personas heridas, etcétera, ¿no? Tenemos que informarlo de esa manera. Tenemos que informar el número de afectados, contestar con tranquilidad a las preguntas que nos van a hacer, seguro nos harán otras preguntas y nosotros tenemos que contestar con tranquilidad, ¿no? No colgar hasta que nos lo indiquen. Ellos son los que deben colgar, no nosotros, ¿ya? Siempre tratar de dar toda la información que ellos requieran para que podamos ayudar a las personas que están afectadas. Y con ese nos referimos a socorrer, atender a quienes lo necesitan mientras se espera la llegada del personal sanitario. Entonces, ya una vez hemos hecho la protección del lugar, de las personas, hemos llamado, ¿no? Hemos avisado y ahora vamos con socorrer. Entonces tenemos que atender a las personas que están ahí hasta que llegue, ¿no? El personal sanitario. Entonces, en este caso,
nunca debemos olvidar los 2 pasos anteriores, ¿no? Comencemos con un caso, ¿no? En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no puedo acordarme, caminaba por la calle una valiente estudiante de magisterio. Ante sus ojos, una de las viandantes sucumbe repentinamente y cae al suelo. ¿Qué hará nuestra valiente? Y bueno, esto es lo que ocurrió, ¿no? Ella se cayó, dice así, súbitamente, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este caso? Vamos a hacer el PAS, ¿no? Pero primero vamos a hablar sobre la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar es un procedimiento de emergencia que se va a utilizar cuando una persona ha dejado de respirar y el corazón ha cesado de latir, sea cual sea la causa, ¿no? Puede ser una descarga eléctrica, un ataque cardíaco, puede ser ahogamiento, ¿no? ¿Esto para qué nos va a servir? Para mantener la oxigenación de los tejidos hasta que llegue la asistencia médica que pueda revertir el cuadro, ¿no? Entonces debemos mantenerlo vivo hasta que llegue la ayuda, ¿no? Hablamos de muerte clínica y muerte biológica. La muerte clínica, o también llamada aparente, y la muerte biológica, o también llamada real, ¿no? Hablamos de muerte clínica a la detención del latido cardíaco y de la respiración, ¿no? Sin que se haya producido aún lesiones en las células cerebrales, ¿ya? Y la muerte biológica o real es la muerte de todas las neuronas cerebrales, generalmente debido a una ausencia de oxígeno o sangre durante más de 6 minutos, que va a resultar irreversible. Entonces hablamos de estos 2 tipos de muerte, ¿no? Y vamos a hablar de la cadena de supervivencia, ¿no? Lo principal, como les decía, socorrer, ¿no? Donde vamos a hacer el reconocimiento precoz de una urgencia médica y la llamada de auxilio. Tenemos que ganar tiempo, ¿no? En ese tiempo nosotros podemos hacer una RCP precoz realizada por los testigos, ¿no? Después podemos hacer una desfibrilación precoz en caso de que necesitemos restablecer a nuestro paciente. Y para estabilizarlo hacemos soporte vital avanzado y los cuidados post-RCP. Entonces, esa es la cadena de supervivencia. ¿Y qué niveles de RCP tenemos? Tenemos el RCP básico, el RCP instrumentalizado, el RCP avanzado. El RCP básico nos va a aportar a los tejidos una oxigenación de emergencia, ¿no? Está siendo necesario iniciar la RCP lo antes posible. Y la RCP instrumentalizada nos va a mejorar las técnicas iniciadas en la RCP básica, ¿no? Ya vamos a tener instrumentos que nos van a ayudar a hacer una mejor RCP. Y una RCP avanzada, bueno, vamos a necesitar conseguir la restauración de los órganos afectados. Ahora utilizamos la RCP básica, ¿no? ¿Cuándo inicia y cuándo nos detenemos haciendo RCP? Bueno, iniciamos en toda persona inconsciente que no respire normalmente, ¿no? Salvo que haya demasiado tiempo en la parada respiratoria, que haya un desenlace final de una enfermedad incurable, que el paciente presente signos inequívocos de muerte, ¿no? Y cuando finalizamos detendremos el RCP si hay recuperación de la respiración espontánea del paciente y ya empieza a respirar, entonces nos detenemos. O a la llegada de ayuda del especializado que se haga cargo, ¿no? Certificación del fallecimiento de la víctima por un médico y extenuación del socorrista sin otra alternativa posible, ¿no? Entonces, recordar lo que es el PAS, ¿no? Que es proteger, ¿no? Dentro de esta vamos a ver que tenemos que valorar el nivel de conciencia, ¿no? Nivel de conciencia, debemos comprobar si hay respuesta en la víctima. Vamos a preguntar, ¿no? Si está bien, ¿no? Podemos darles unos pequeños golpecitos para que despierte, pero no forcejearlo, no zarandearlo, ¿no? El paciente sí responde, entonces hay que preguntarle qué le ha ocurrido, dejarle en la posición en la que esté, buscar signos de hemorragia o shock. Hay que verificar si está sangrando por algún lugar, ¿no? Efectuar la exploración secundaria en busca de lesiones. Vamos a moverlo suavecito, ¿no? Para ver dónde está la herida, qué ha ocurrido, ¿no? Pero no hay que moverlo mucho para evitar agravamiento, ¿no? Podemos lesionar. Seguir controlando periódicamente el estado de conciencia de la víctima, hacerle otras preguntas para ver cómo está su conciencia, ¿no?
Y llamar, bueno, aquí vamos a ver un número que depende mucho de la ciudad, como les decía, ¿no? Llamar al número de emergencia si fuera necesario. Y no debemos exponernos a peligros innecesarios. Si el paciente no responde, tenemos que pedir ayuda y prepararnos para actuar. Entonces, dentro de la valoración primaria, vamos a ver el ABC, ¿no? El A, que es la apertura de la vía aérea. Tenemos que verificar, ¿no? Tal vez está obstruida su vía aérea, ¿no? Tal vez estaba algo dentro o algo lo introducido. Estaba comiendo en el momento que ocurrió el accidente, ¿no? Siempre hay que verificar la vía aérea. Tenemos que ver la ventilación, cómo es que este está respirando, y luego la circulación, ¿no? Entonces vamos con la letra A, que es airway, vía aérea. Entonces nos vamos a asegurar de que esta vía aérea sea permeable. Entonces vamos a ver la apertura de la vía aérea con la maniobra de frente-mentón, donde ¿qué hacemos? Una mano debe estar sobre la frente y la otra mano sobre el mentón. Fíjense en la imagen, ¿no? Y tiramos la cabeza levemente hacia atrás. Y luego vamos a abrir la boca tirando del mentón, ¿no? Vamos a abrir la boca y ya está. Luego vamos con breathing, ¿no? Que es respiración. Aquí vamos a tener otra mnemotecnia, voz, ¿no? Máximo 10 segundos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta mnemotecnia? Ver, oír y sentir. Ver los movimientos respiratorios en el tórax. Si el tórax se está moviendo, incluso el abdomen en algunos casos se llega a mover. Oír, ¿no? ¿Qué vamos a oír? La respiración. Y sentir, bueno, nos acercamos y vamos a sentir el aliento en la mejilla, como se ve en la imagen. Circulación, la C de circulación, ¿no? No es necesario tomar el pulso. Si no respira, no tiene pulso o no tendrá en breves, ¿no? Si sí respira normalmente, entonces podemos hacer la pulsación y vigilar más, ¿no? Seguimos vigilando y llamamos a emergencias, ¿ya? La posición PLS, ¿no? Posición lateral de seguridad, eso significa, posición lateral de seguridad, ¿no? Entonces, en el PAS vamos a ver que hay que avisar al número, ¿no? Al número que corresponde de emergencia y vigilar hasta que llegue la ambulancia. Siempre trata de poner nuestra posición lateral de seguridad. ¿Y cuál es esta posición lateral de seguridad? Bueno, aquí vemos en la imagen cómo tenemos que acomodar a nuestro paciente, ¿no? ¿Esto para qué nos va a servir? Para evitar aspiración de vómito, ¿ya? Todo paciente inconsciente que si tenga constantes de respiración o pulso, tenemos que taparlo con mantas para evitar una hipotermia, ¿no? Y también vigilarlo. Entonces, véase cómo se le pone, se levanta una de sus piernas, se hace una leve flexión, se levanta la mano, ¿no? Se levanta la mano y la otra mano va hacia lateral. Fíjense cómo se llega a la posición final. El paciente no respira. ¿Qué hacemos? Entonces alertamos a los servicios de socorro, que van a ser números de emergencia, ¿no? Si nos encontramos solos, debemos dejar a la víctima un momento para activar los servicios de socorro, ¿no? Podemos iniciar masaje cardíaco y las ventilaciones en este instante, ¿no? El masaje cardíaco debe ser de 30 compresiones. El paciente no responde y no respira normalmente. Empezamos con las 30 compresiones torácicas. Fíjense en la imagen cómo está marcado en este paciente a nivel de las tetillas y del esternón, ¿no? Justo al medio. Ahí es donde deberíamos presionar, donde se encuentra el esternón, ¿no? Entonces, si el paciente no respira, no responde, entonces hacemos las 30 compresiones torácicas. ¿Y cómo se debe realizar esto, no? Utilizamos el peso de nuestro cuerpo para hacer la compresión. Los brazos deben estar rectos, mantener la espalda erecta y arrodillarse al lado de la víctima, ¿no? El talón de la mano debe estar sobre el esternón, de 4 a 5 centímetros, ¿no? A un ritmo de 100 por minuto, ¿ya? Eso debe ser seguido. Luego vamos con las ventilaciones, ¿no? Tras 30 compresiones torácicas se debe realizar 2 ventilaciones boca a boca de 1 segundo y con el volumen normal de un reanimador y rápidamente volver a las compresiones, ¿no? Recordar que tenemos que hacer frente-mentón para abrir la vía aérea, tapar la nariz con la mano de la frente, labios deben estar alrededor de la boca sellándola, soplar a velocidad y al volumen normal hasta que se levante el
tórax. Hacer 2 insuflaciones, volver rápidamente a las compresiones. Algunas consideraciones: no se debe interrumpir la reanimación salvo se sospeche que la víctima respira normalmente. Si hay más de un reanimador, han de relevarse cada 2 minutos para prevenir el agotamiento, ¿no?, de nuestro reanimador. 2 minutos equivalen aproximadamente a 5 ciclos. Si el reanimador no quiere o no puede realizar la respiración boca a boca, se puede dar solamente compresiones torácicas, pero lo mejor es combinar ambas técnicas, ¿ya? En las últimas actualizaciones se dice que no debemos parar, ¿no? Si bien se puede hacer las ventilaciones, otra persona podría hacer las ventilaciones mientras el otro no para de hacer las compresiones torácicas. Entonces vamos a ver que en el RCP en los adultos se debe proteger el lugar de los hechos, valoramos la conciencia de nuestro paciente, hablamos y estimulamos. Si responde, hacemos una valoración secundaria. Si no responde, está inconsciente, pedimos ayuda o llamamos al número de emergencia, ¿no? Luego iniciamos con el ABC. A, abrir la vía aérea. B, comprobar la respiración. Si respira, le posicionamos en posición lateral, llamamos al número de emergencia y lo vigilamos, ¿no? Si no respira, llamamos al número de emergencia y empezamos las RCPs. ¿Ya? En caso de los niños, vamos a ver que hay diferencias versus los adultos, ¿no? Se hacen 5 ventilaciones de rescate antes de iniciar las compresiones. 15, 2 en lugar de 32, ¿ya? Realizar 1 minuto de RCP antes de llamar a emergencia, ¿ya? Luego, no responde, gritamos pidiendo ayuda. Abrimos la vía aérea. No respira normalmente, hacemos 5 ventilaciones. Sin signos de vida, hacemos 15 compresiones torácicas. 2 ventilaciones y 15 compresiones. ¿Ya? Y obviamente llamar al número de emergencias, ¿no? La técnica, el tamaño del niño. Se puede hacer como si fuera un adulto. Si son niños pequeños, con una mano. Si son lactantes, 2 dedos o el brazo, o como si fuera un abrazo. Ahí nótense la imagen como si se estuviera abrazando, ¿no? Las ventilaciones, vamos a ver, en un niño mayor se puede hacer boca a boca. En un lactante bebé hacemos boca, boca, nariz, ¿ya? Frente a mentón en posición neutra y no tiramos la cabeza hacia atrás. Fíjense cómo está agarrando al niño en la imagen inferior. Algunas urgencias frecuentes que también podrían ocurrir, ¿no? Lo que es la obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, la presencia en el tracto respiratorio de un cuerpo extraño que va a impedir el paso del aire, ¿no? Puede ser completa cuando se impide totalmente el paso de aire, ¿no? Entonces vamos a ver el paciente manos al cuello, va a estar color amoratado, morado, ¿no? No puede toser, no respira, no puede hablar, ¿ya? Incompleta o parcial cuando el paso de aire aún existe, aunque en cantidad mucho menor. Este paciente tose y hace ruidos, ¿no? Es importante, si la víctima puede toser enérgicamente o hablar, no hay que interferir, ¿ya? Quedarse con la víctima y controlar su estado, y si persiste la obstrucción, buscamos ayuda médica, ¿no? Signos de obstrucción completa, ¿no? Vamos a ver aquí el signo universal de asfixia, ¿no? Como se ve ahí en la imagen, ¿no? Hay imposibilidad para hablar o llorar audiblemente, tos débil, sonidos agudos o ningún sonido al inspirar, dificultad respiratoria creciente y se pone incluso cianótico. Aquí no vamos a valorar la severidad de la obstrucción, grave o parcial, ¿no? Si es grave, total, ¿no? No hay tos, ¿no? Puede estar inconsciente. Si está inconsciente, empezamos RCP. Si está consciente, podemos hacer 5 golpes de espalda o 5 compresiones de Helmich. Si fuera una obstrucción parcial, es decir, que hay un poco de tos, el paciente está tosiendo, lo animamos a que tose y revaloramos continuamente, ¿no? Entonces podemos hacer esos pequeños golpes interescapulares. Nos situamos a un lado de la espalda de la víctima y lo sostendremos del tórax con una mano y manteniéndola inclinada le daremos 5 palmadas enérgicas o golpes entre los omóplatos, ¿ya? Si tras 5 golpes no hemos conseguido resolver el problema inicial, las compresiones abdominales o la de Helmich. ¿Cómo se hace la maniobra de Helmich? Es una técnica que se realiza en presencia de la obstrucción completa de la vía aérea, ¿ya? El objetivo va a ser que en el diafragma se contraiga violentamente, produciendo una compresión brusca de los pulmones y la salida de aire a gran velocidad que impactará sobre el objeto enclavado y podrá desplazarlo hacia afuera.
Ya, esto es ineficaz en embarazadas y en personas obesas, más complicado, ¿ya? Ahí podemos ver la imagen, ¿no? Lo que se hace es colocar el puño sobre el ombligo del individuo con el lado del pulgar hacia el abdomen, ¿no? Cubrimos el puño con la otra mano y presionamos hacia adentro y hacia arriba, con suficiente fuerza como para que se puedan levantar del suelo los pies de la víctima. En cuanto a las compresiones torácicas para embarazadas y obesos, ¿qué vamos a hacer? Igual, ¿no? Utilizamos, miren cómo se ve la posición en la mujer embarazada. Hacemos superior a lo que está su barriguita, ¿no? En cambio, en los obesos ya tenemos que hacer las compresiones con el paciente recostado y utilizamos todo nuestro peso. En niños, en casos de atragantamientos severos, si hay tos inefectiva, inconsciente, vamos a abrir la vía aérea y vamos a iniciar el RCP. Si está consciente, hacemos 5 golpes de espalda, 5 compresiones de referencia. Si la tos es efectiva, animamos a ¿qué? A toser. Podemos hacer maniobras de expulsión en lactantes, como se puede ver en la imagen, los ponemos en esta posición, o en decúbito ventral, y le hacemos pequeños golpecitos con las puntas de los dedos. Y lo mismo si fuera al otro lado, ¿no? Podemos hacerlo en decúbito dorsal y le hacemos pequeños golpes a nivel del externo, ¿no? Maniobras de expulsión en niños, ahí como lo pueden observar, igual podemos hacer la maniobra de ese modo. Si se paran iniciar protocolo RCP en adultos, ya estamos viendo, ¿no? El ABC, hacemos el ABC, llamamos al número de seguridad y hacemos 30 compresiones, ¿no? Y 2 ventilaciones. En niños hacemos el ABC, 5 ventilaciones, o en 1 minuto, 15, 2, ¿no? Hacemos 15 compresiones y 2 ventilaciones. Llamamos a emergencias y hacemos más RCP. En relación a contusiones, si el paciente tiene contusiones, vamos a ver diferentes grados, ¿no? Grado 1, hay dolor, ligera inflamación en la zona. Grado 2, hay lesión de vasos mayores, puede haber hematomas, incluso relieves. En el grado 3, hay dolor intenso, inflamación, endurecimiento de la extremidad afectada e impotencia funcional manifiesta. Dentro del tratamiento de las contusiones podemos hacer la aplicación de frío local, elevar el caso de las extremidades, inmovilizar las de tercer grado sin poner frío local y traslado a un centro sanitario si fuera necesario, ¿no? En relación a las quemaduras, el objetivo en estas situaciones es disminuir el tiempo de contacto entre el paciente y el agente causal, ¿no? Entonces, cualquier método de enfriamiento en la zona quemada puede ser muy útil. En general, enfriar la zona con un chorro de agua es muy eficaz. Puede producirse por muchos agentes, puede ser llamas, aceites, agua hirviendo, pero el manejo inicial es muy similar, ¿no? Aquí podemos ver una quemadura de primer grado donde hay eritema, dolor e inflamación. Segundo grado que estamos viendo en la segunda imagen, donde hay ampollas y dolor, ¿no? En este caso ya hay ampollas. Tercer grado hay destrucción del tejido y ya no causa dolor. Tratamiento de las quemaduras. Bueno, tenemos que asegurarnos con cuidado después de apagar o cortar al agente causal una autoprotección, ¿no? Apagar las llamas por mecanismo de sofocación, es decir, utilizar mantas para apagar, ¿no? Hacemos valoración del estado general y aseguramos el mantenimiento de las constantes vitales con el ABC, ¿no? Enfriar la quemadura con un chorro débil de agua fría durante 15 a 20 minutos. Retirar la ropa, anillos, pulseras que puedan molestar. No quitar la ropa adherida a la piel, salvo que esté impregnada de caucásicos o líquidos hirvientes, ¿ya? Cubrir la zona con compresas húmedas, no pinchar las ampollas, envolver al herido con una manta y hacemos la valoración secundaria. Dentro del tratamiento de quemaduras leves, vamos a aplicar las normas básicas del tratamiento general. Enfriar la zona sin presionar ni friccionar, evitar dar pomadas si han de ser exploradas por el personal, las quemaduras de primer grado por exposición al sol, hidratar, ¿no? Se puede aliviar el dolor local aplicando crema hidratante. No romper las ampollas si han reventado, tratar como una herida. Dentro del tratamiento para quemaduras graves, tenemos que aplicar lo descrito en el tratamiento general de las quemaduras, ¿no? Enfriar la zona con agua abundante, en las que afecte a los dedos de manos y pies, colocar gasas húmedas entre los dedos y mantener las manos o pies levantados. Llamar al número de emergencia. Si la quemadura es externa, debemos tapar con mantas para evitar hipotermia. En relación a las heridas, bueno, la herida es una pérdida de la integridad de la piel o de las mucosas, ¿no? Secundaria a un traumatismo que se produce por la interrupción de las estructuras del tejido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una herida? Va a haber riesgo de una infección,
puede haber hemorragias, puede haber lesiones a tejidos u órganos adyacentes, ¿no? Aquí podemos ver un tipo de herida incisa, aquí está la contusa por desgarro, ¿no? Por pérdida de sustancia punzante en colgajo, ¿no? Muchos de los accidentes traumáticos van a ver que existen varias de estas clasificaciones de heridas, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? Primero, haciendo la evaluación inicial del paciente por las funciones vitales, el ABC. Hacemos la valoración de la herida, si es una herida simple o superficial, si es una herida grave o profunda, y el cuidado, ¿no? Las heridas punzantes pueden parecer más leves de lo que son. Dentro de las heridas leves, vamos a mantener la asepsia, hacemos el lavado de manos con agua y jabón, guantes y material estéril. Limpiamos la herida con agua a chorro, limpiar de adentro hacia afuera, eliminar lo molesto con gasas estériles, no algodón. Debe ser antiséptico incoloro, puede ser povidona iodada, no alcohol sobre la herida, ¿no? Listo. Y sabemos que el peróxido sirve para lavar, no desinfectar, ¿no? Tapar con un apósito estéril y sujetarlo con esparadrapo, ¿no? Cambiar una vez al día, hacer una limpieza diaria, hay que hacer la prevención antitetánica si fuera el caso, ¿no? Y cuidar con heridas punzantes, ¿no? Ya sabemos que el tétanos nos produce, por eso hay la imagen, ¿no? Heridas graves. Ante la duda, considerar la herida grave, evaluación primaria, cohibir la hemorragia, es decir, tapar la herida, no extraer cuerpos extraños clavados ni explorar dentro de la herida, ocluir con un apósito estéril, gasa o fijarlo con vendas y activamos la cadena de socorro, es decir, llamamos al número, ¿no? De emergencias y vigilar constantes, ¿no? No retirar el vendaje salvo hormigueo o insensibilidad de la zona. En relación a las amputaciones, igual, ¿no? Que una herida grave, hacemos la evaluación inicial, el control de la hemorragia, hacemos el cuidado de la parte amputada. ¿Por qué? Porque podemos hacer una reimplantación, ¿no? Dependiendo al cirujano, se puede reimplantar la pieza que se ha perdido, ¿no? Se puede hacer, lo que tenemos que hacer es limpieza con suero fisiológico, cubrir con un apósito estéril e introducir en una bolsa de plástico antes de meterlo en hielo. Entonces, esto para conservar esta amputación, este pedazo de piel, de, no sé, una porción de la mano, piel, lo que hubiera ocurrido. Entonces, esta parte amputada lo tenemos que meter, lo tenemos que limpiar con suero fisiológico primero, luego lo cubrimos con un apósito y lo introducimos en una bolsa de plástico antes de meterlo en hielo, ¿no? Eso en hielo tiene que ir trasladado para que podamos, el cirujano pueda implantarlo, reimplantarlo. Y en caso de hemorragias, bueno, es la salida de sangre de los vasos sanguíneos, ¿no? Ya sea por una rotura espontánea o provocada por una forma menos extensa, ¿no? La gravedad de la hemorragia va a depender principalmente de la rapidez en que se pierde la sangre del volumen sanguíneo, ¿no? También va a depender del corte que se ha hecho, ¿no? Los tipos, según el vaso, van a ser venosos, de sangre arterial o capilar, ¿no? Según el lugar van a ser internas, externas, hemorragias exteriorizadas, ¿no? Las exteriorizadas por orificios naturales, las internas son aquellas que no podemos ver que son dentro del organismo y externas las visibles, ¿no? Las que podemos observar. Dentro de las hemorragias externas, tenemos que aplicar presión directa sobre la herida, ¿no? Siempre, si es posible, uso de guantes, ¿no? Colocamos un apósito estéril lo más limpio posible sobre el punto sangrante, ¿no? Hasta que trate de detener la hemorragia. ¿Detenida la hemorragia? Sí, no, ¿no? Si se ha detenido, tenemos que hacer la prevención de la aparición de un shock, ¿no? Cuidamos la herida. Si no se ha detenido, aplicamos presión directa sobre la herida y buscamos ayuda externa, ¿no? Presión directa sobre la herida, ¿no? Tensiones por desvanecimiento. Si es preciso colocar otro apósito sobre el primero sin quitar, ¿no? Pasados los 10 minutos aliviamos la presión, pero nunca quitar el primer apósito, ¿no? Dentro de las hemorragias internas son aquellas que no se ven, estas se pueden deber a los traumatismos o golpes violentos, ¿no? Heridas causadas por proyectiles de armas de fuego, hemorragias espontáneas por rotura, por deterioro o dilatación de los vasos sanguíneos e incluso por fracturas. Dentro del tratamiento de las hemorragias internas tenemos que tranquilizar al herido en la medida posible, tratar las lesiones si es posible, aflojar todo aquello que lo comprima, ¿no? Que esté comprimiendo su cuerpo en esa zona,
taparle con algo para que tampoco sufra hipotermia, no darle de comer ni beber, tiene que estar en posición anti-shock, si las lesiones lo permiten, ¿no? Es decir, tumbado, ¿no? El control de los signos vitales periódicamente. Activar la cadena de socorro para un traslado urgente, ¿no? Dentro de hemorragias exteriorizadas tenemos otorragia, epistaxis, ¿no? Que son salidas por el oído, por por la nariz, ¿no? En este caso tenemos que localizar el origen de la hemorragia. Siente la víctima ligeramente inclinada hacia adelante para que la sangre no penetre en la garganta, ¿no? Apretamos con 2 dedos las ventanas nasales durante 5 minutos. Si la hemorragia se detuvo, entonces fin de la actuación. Si no se detuvo, tenemos que apretar de nuevo las ventanas nasales durante 5 minutos. La hemorragia se ha detenido, sí, entonces finalizamos la actuación. Si no, realizamos un taponamiento anterior. Si la hemorragia se ha detenido, fin de la actuación. Si no, acudimos a otro centro especializado porque puede que haya un vaso posterior que esté produciendo esta epistaxis, ¿no? Fracturas. Los tipos de fracturas pueden ser cerradas, abiertas, ¿no? Tratamiento, no tocar, no movilizar, no mover tú ni que mueva a otra persona, ¿no? Si la hemorragia es abundante, es de prioridad cohibir esta hemorragia. Llamamos al número de emergencia o traslado a urgencias según la gravedad, ¿no? Si fuera un ataque de corazón, se suele llamar ataque de corazón a la angina de pecho o infarto de miocardio, ¿no? Así lo llamamos, ¿no? Consiste en la obstrucción de alguna arteria coronaria limitando el riesgo sanguíneo al corazón, ¿no? Entonces, dentro de lo que es una angina de pecho, un infarto de miocardio, hacemos la obstrucción parcial, ¿no? Pues puede ser por obstrucción parcial, angina de pecho, obstrucción total, infarto de miocardio, ¿no? Muchos pacientes que han sufrido algún tipo de evento cardíaco tienen medicación de rescate para tomar si sufren otro episodio, ¿no? De infarto cardíaco. ¿Qué signos y síntomas va a presentar este paciente? Dolor precordial, que puede irradiarse desde el cuello, hombros, brazos, espalda o maxila. Dificultad respiratoria, sensación de ahogo. Puede tener piel fría, pálida y sudorosa. Puede tener cianosis y color azul de la piel en las mucosas, irregularidades en el pulso, incluso inconsciente. El manejo, parar la actividad física y que permanece en situación de reposo. Intentar calmarlo, mantenerlo en posición semisentada, ya que esto va a ayudarle a la respiración, ¿no? Aflojar cualquier prenda que oprima el cuello o el abdomen, ayudar a la víctima a tomar sus medicamentos, si es que tiene algún medicamento prescrito, activar el sistema de emergencia ante cualquier inicio de sospecha de ataque cardíaco, ¿no? Vigilar constantemente. Entonces, ante un dolor torácico, dolor en el pecho que dura 2 minutos, reconocemos signos y síntomas de ataque cardíaco. Hacemos que la víctima esté inactiva, sentada o acostada. Conoce si padece de algún problema en el corazón, si toma, entonces hay que darle la medicación. Si no, entonces buscar inmediatamente un cuidado médico, llamar al servicio médico de urgencia, ¿no? Accidente cerebrovascular o ictus, ¿no? Es la obstrucción de una arteria en el cerebro por medio de un trombo o un émbolo, ¿no? Esto va a obstruir el flujo sanguíneo en una zona del cerebro y si no se restablece el flujo, pueden quedar secuelas permanentes. Entonces, podemos ver, pueden dar muchos síntomas, ¿no? Puede haber asimetría de la cara, debilidad de una extremidad, alteración de la sensibilidad, alteraciones del lenguaje como afasia, disartria, ¿no? También puede ocurrir vértigo, dolor de cabeza brusco, alteraciones de la conciencia, ¿no? Entonces, a saber su diagnóstico, vamos a utilizar los criterios de Cincinnati, ¿no? Vamos a ver simetría facial, descenso del brazo, el lenguaje, ¿no? Llamamos al número de emergencia de forma inmediata si vemos todos estos, ¿no? Y en caso de que el problema fuera por causa del alcohol, ¿no? Vamos a ver que el paciente está con euforia, cambios bruscos de humor, dificultad de concentración, confusión, descoordinación psicomotriz, alteración de la marcha. Entonces, en este caso, los primeros auxilios proporcionamos un espacio físico seguro y libre de peligros, es totalmente falso que un café reduzca los efectos del alcohol, una ducha mejora los reflejos, beber agua disminuye el alcohol, emitir gran cantidad de orina elimina el alcohol, el vómito elimina el alcohol, se puede beber más alcohol si se come mucho, todo esto es falso, ¿ya? Si hay una disminución de la conciencia, llamamos al
número de emergencia y trasladamos urgentemente al hospital. Si la víctima está consciente, hablar con ella y evitar que se duerma. No provocar el vómito puede conllevar a riesgo de aspiración, ¿no? Controlar las constantes vitales, taparle para prevenir hipotermia y proporcionar un entorno seguro y libre. Si el paciente está inconsciente, y tiene las constantes vitales, lo ponemos en posición de cúbito lateral y si no, pues RCP. Si en caso de convulsiones, las convulsiones son contracciones enérgicas involuntarias, ¿no? De los músculos esqueléticos del organismo. La convulsión no es una enfermedad, es una manifestación de otro proceso. Entonces, también puede estar en esta incluida fiebre elevada, intoxicaciones, puede ser por infecciones del sistema nervioso central, fiebre por abstinencia, epilepsia, ¿no? Suele haber una fase postcrítica con disminución del nivel de la conciencia antes de las convulsiones, ¿no? ¿Cómo actuamos? Activamos la asistencia sanitaria, no sujetamos a la víctima, no meterle cosas a la boca, ¿no? Dejar a la víctima tendida en el suelo, protegerla para que no se lesione por sí misma. Y en el periodo postconvulsivo, colocar a la víctima en posición, ¿no? En posición lateral. Permanecer alerta ante la posibilidad de un vómito que le impida respirar, exploramos posibles lesiones y revisión médica, ¿no? Sistemática. Si fuera un ataque de asma, vamos a ver la tos, expectoración, ¿no? Secreción nasal, disnea, ansiedad, sibilancias, ¿no? Taquimia, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? Tenemos que tranquilizar a nuestro paciente, sentarle, acomodarle, darle buena ventilación y medicación si usara algún tipo de medicación. Si fuera un síncope, se determina el desvanecimiento o desmayo, consiste en la pérdida del conocimiento de forma breve, superficial o transitoria, ¿no? Suele acompañarse de manifestaciones previas a la pérdida de conocimiento. Dentro de los síntomas, sensación de mareo, flojedad en las piernas, sensación de notar pitos como sonidos en los oídos, desvanecimiento, la piel de la cara es pálida, ¿no? ¿Cómo actuamos? Colocar a la víctima tumbada en el suelo y hacer posible en un lugar con ambiente fresco o aireado. Aflojar la ropa que oprime el cuello o la cintura. Evitar aglomeraciones a su alrededor y levantar las piernas en posición anti-shock. Esa es la posición anti-shock, como lo pueden observar. Vámonos a trauma cráneoencefálico. Bueno, vamos a definirlo, ¿no? Es una lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio repentino de energía mecánica, ¿no? Dentro de la epidemiología nos dicen que el trauma cráneoencefálico es la primera causa de muerte en el mundo en personas entre 1 a 45 años y constituye la principal causa de incapacidad severa y muerte en pacientes en los años más productivos de su vida. ¿No? Aquí vemos un accidente que suele producirse, ¿no? Casualmente en varios lugares, ¿no? La OMS estima que cada año se producen 60 millones de casos de traumatismo cráneoencefálico en todo el mundo, ¿no? Esto puede ser tanto en niños como en adolescentes, como en personas mayores. Ya. De los pacientes que sufren un traumatismo cráneoencefálico, solo el 78% son atendidos en el departamento de emergencias, 19% van a requerir hospitalización y un 3% van a fallecer. ¿Ya? Hay una incidencia mayor en hombres, que es de 2 a 1. Entre menos estatus socioeconómico, mayor riesgo de tener un accidente, ¿no? Un traumatismo cráneoencefálico. Las caídas son el primer factor de riesgo para el trauma cráneoencefálico, ¿no? Dentro de esto vamos a hablar de términos importantes, que es conmoción y contusión. ¿Qué es conmoción? Es un intercambio de energía súbito que se produce un efecto neurológico funcional transitorio y reversible. ¿Qué es la contusión? Es un trauma directo del tejido cerebral sin interrupción de su estructura. ¿Ya? Entonces, la conmoción cerebral puede ser reversible, transitorio. Los signos clínicos característicos son la abolición inmediata del conocimiento, supresión de los reflejos con una caída al suelo, ¿no? Periodo breve de taquicardia. Después de un periodo variable, el paciente empieza a moverse, abre los ojos, pero no puede ver. No se forman memorias durante este periodo. El paciente incluso entabla conversaciones que después no recuerda, ¿ya? La duración del periodo amnésico, en particular anterógrado, es el índice más digno de confianza de la gravedad de la lesión, es decir, preguntarle qué ocurrió anteriormente, ¿no? Aquí tenemos el trauma que le ocurrió y ahí está el alcohol, ¿no?
Fisiopatogenia. El traumatismo cráneoencefálico es un daño progresivo, ¿no? Entonces, una vez que ha ocurrido, va a producir una lesión biomecánica, esto es una lesión primaria, va a producir un daño secundario, puede ser isquemia, exotoxicidad, fallo energético, edema cerebral, inflamación, puede producir una alteración de los mecanismos de protección, alteración de la autorregulación, desacoplamiento, ¿no? Lesión primaria es el daño directo causado por la transferencia de energía de un objeto al cráneo, ¿no? Cuando alguien te da un golpe, ¿no? Puede ser una contusión cortical, laceración cerebral, fractura de cráneo, lesión axonal, contusión del tallo, desgarro venoso, ¿ya? Una lesión secundaria, estas se desarrollan posterior a un daño, ¿no? Puede ser un hematoma epidural, subdural, un edema cerebral, una hipoxia, elevación de la citotoxinas, los radicales libres, neuroinfección, hipertensión intracraneal, ¿no? Aquí podemos ver la clasificación del trauma craneano, las que son primarias y las que son secundarias. Y una lesión terciaria, ¿cuál será? Bueno, cuando ya la expresión de los daños ya es progresivo, ¿no? Hay una apoptosis de las células y por ende después una necrosis. Aquí vemos la fisiopatología, ¿no? Como les decía, hay una hipoxia isquémica, hay un incremento de ADP, lactato, aquí va a actuar el calcio intracelular, ¿no? El incremento de potasio extracelular nos producirá un edema, una lesión de la membrana y un daño isquémico. El aumento del sodio intracelular va a producir una despolarización neuronal, ¿no? Y el glutamato, donde se va a producir los radicales libres y los leucotrienos, que ambos van a producir una lesión de las membranas y daño isquémico. Dentro de la clasificación vamos a ver las escalas de severidad clínica y las escalas de severidad por imagen. Entonces vamos a clasificar en A, B, C, el A que sería severidad clínica por imagen, localización y por mecanismo. Vamos por el mecanismo, ¿no? Un trauma abierto, un trauma cerrado, ¿no? Aquí estamos viendo un trauma abierto y un trauma cerrado, los que se dan por golpes, ¿no? En el trauma abierto vamos a ver que son pequeñas heridas donde se puede ver un debridamiento agresivo y retiro de los cuerpos extraños, ¿no? Pero esto no ha demostrado ser un efecto previniendo la infección, entonces en estos casos tal vez deberíamos dar antibióticos profilácticos. Por mecanismo vamos a ver que las lesiones por un golpe, lesiones por contragolpe, donde vamos a ver desgarros, contusiones externas en el lado opuesto del sitio de impacto. ¿No? Aquí se puede observar cómo es que el daño se ha producido por contragolpe y aquí se ve la imagen, ¿no? La tomografía. Mecanismos de daño cerebral puede ser por contacto, ¿no? También por aceleración o desaceleración. Clasificación, ahora vamos por la severidad clínica. Entonces aquí vamos a ver la clasificación de Becker, ahí vamos a ver los grados 1, 2, 3 y 4, eso se los voy a dejar para que lo puedan revisar. ¿No? Listo. Las escalas de severidad. Las escalas de severidad según la escala de Glasgow. Según las escalas de Glasgow, que va a ser leve, moderado a severo, ¿no? Decimos leve de 13 a 15, moderado de 9 a 12 y severo menor a 8, ¿no? Es muy importante el Glasgow en caso de traumatismo cráneoencefálico. Entonces aquí se los dejo la tablita para que lo vayan recordando cómo es que esta funciona, ¿no? Y tenemos leve, un Glasgow de 14 a un Glasgow de 15, ¿no? Donde hay pérdida de la alerta menor a 5 minutos y hay alteración mental o memoria, ¿no? La conducta sería una tomografía inicial de ser normal, alta con instrucciones, ¿no? Paciente que conserva la conciencia o que recupera con prontitud la lesión cráneoencefálica menor, dos situaciones, ¿no? Consulta por neurología o por radiografía, ¿no? Diversos fenómenos clínicos extraños y preocupantes que pueden ser desmayos tardíos, síncopes, hemorragia epidural, somnolencia, cefalea, confusión en el caso de los niños, paraplegia traumática, ceguera y fenómenos migrañosos, ¿no? Estos que nos van a dar un indicio de lo que podría haber ocurrido, ¿no? Vamos a ir viendo leve, moderado, severo una vez más. Moderado decimos cuando el Glasgow es de 9 a 12, hay una pérdida de la alerta igual o mayor a 5 minutos, hay un déficit neurológico focal, ¿no? La conducta es una tomografía inicial urgente, de no ser normal, hay que valoración, ¿no? Por neurocirugía e ingreso hospitalario. Si fuera severo o crítico, bueno, estamos viendo severo de 5 a 8 y crítico de 3 a 4, ¿no?
Dentro de los cambios patológicos relacionados con las lesiones graves tenemos las hemorragias y las lesiones, ¿no? Hemorragias que pueden ser meningias e intracerebrales y las lesiones que pueden ser hipóxicas o isquémicas, ¿no? Estos efectos de las condiciones pueden producir desgarros, hemorragias, tumefacciones localizadas, ¿no? En este caso, como estamos viendo, hay una tumefacción localizada por necrosis en la sustancia blanca. ¿Ya? Síndrome de herniación, como miren esta hernia, va empezando a empujar todo lo que es, ¿no? La parte central. Pacientes que se encuentran comatosos desde el momento del trauma, ¿no? Podemos ver en 3 grupos clínicos: lesión incompatible con la vida, grados de variabilidad de recuperación con signos neurológicos y un coma de manera permanente, ¿no? Lesión incompatible con la vida, cuando vemos el paciente tiene pupilas dilatadas, ausencia de movimientos oculares, ausencia de reflejo corneal, ausencia de reflejo toxígeno, respiración con estertores e insuficiencia respiratoria. Una vez que la respiración se detiene y el electrocardiograma se vuelve isoeléctrico, el estado es muerte cerebral. En la tomografía axial computarizada sin contraste se ven hemorragias pequeñas, lineales o redondas, que son consecuencia de las fuerzas de rotación que actúan en la posición superior del tallo cerebral y del cuerpo calloso. Entonces, eso es lo que podemos observar. Entonces, vamos a ver que decimos muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos: ausencia completa y permanente de la conciencia, ausencia permanente de la respiración espontánea y ausencia de los reflejos del tallo cerebral, ¿no? Manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de la respuesta a estímulos nociceptivos, ¿no? Y como les decía, esos son los 3 grupos clínicos, ¿no? Ahora vamos, clasificación según la localización, ¿no? Por localización, las fracturas de base de cráneo, ¿no? La lesión de los nervios craneales es muy común, es difícil de detectar en radiografías simples. La fractura del peñasco del temporal suele deformar el conjunto auditivo externo, el conducto auditivo externo y desgarrar la membrana timpánica, ¿no? Aquí vemos una tomografía simple, se observa fractura de la escama del occipital, ahí se nota, ¿no? Y el trazo de fractura sobre el clivus, ¿no? También vamos a poder observar el signo de Bethel, se extiende más hacia atrás el tejido que está por detrás del oído y sobre la apófisis mastoide, se abulta y cambia de color. Y los ojos de mapache, que es la fractura de la parte anterior de la base del cráneo. Cuando nosotros tengamos fractura de la parte anterior de la base del cráneo, vamos a tener este signo en los pacientes, que son los ojos de mapache, ¿no? Donde vamos a ver que la sangre va a fugar hacia los tejidos periorbitarios, ¿no? Aquí estamos viendo el signo de Bethel y el signo de mapache. ¿Ya? También podemos ver afectación del olfatorio, facial o el auditivo, por lo cual tenemos que hacer las pruebas para valorar estos pares craneales, ¿no? Y la severidad clínica por imagen, bueno, vamos a ver que existen fracturas de cráneo, hematoma epidural, subdural, subaracnoideo, puede haber hemorragias, contusión cerebral, ¿no? Y lo podemos categorizar según la tomografía en 6 grados de lesión, ¿no? La estratificación de Marshall. Aquí lo podemos observar, ¿no? La escala de Rotterdam, que es la más reciente, para tratar de superar las limitaciones de la escala de Marshall, ¿no? Esta es la escala de Rotterdam, ¿ya? También podemos ver en este caso, ¿no? Hay imágenes cisternas basales, 3 veces de riesgo de liberar la PIC, desviación de la línea media, como es que se ve en la tomografía, ¿no? Esto va a ser un diagnóstico más por imágenes. Las escalas de neuroimagen, vamos a ver que existe hematoma epidural, subdural, subaracnoideo, ¿no? Aquí se los dejo las imágenes para que vayan revisando, ¿no? Igual, cada uno la frecuencia, la hemorragia epidural, subdural, ¿no? El hematoma subdural, cuáles son los signos. ¿No? La hemorragia subaracnoidea, que puede ocurrir por disrupción de los pequeños vasos, ¿no? Hemorragia intraventricular. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Bueno, primeramente prehospitalario, vamos a ver si hay hipotensión, si hay hipoxia, ¿no? La presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y la presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Hay más riesgo de pobre pronóstico en 30%, en el otro 50%, ¿no? Y el algoritmo de seguimiento, ¿cuál va a ser? La intubación endotraqueal se recomienda en pacientes con un Glasgow menor a 8. Para el manejo de la hipotensión se recomiendan cristaloides isotónicos. La solución salina se prefiere sobre la albumina. Esta está asociada con un aumento en la mortalidad. Siempre asumir que puede existir fractura espinal, estabilizar e inmovilizar la columna cervical.
Hay que hacer la evaluación inicial con la escala de Glasgow siempre y el ATLS, ¿no? Es necesaria una adecuada oxigenación de la presión arterial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio y es necesario mantener la presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Monitorizar continuamente la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura y pulsometría. Los pacientes con un trauma cráneoencefálico severo y síntomas sugerentes a posible herniación secundaria, después vamos a elevar la cabeza a 30 grados, hay que ver la hiperventilación, terapia osmótica con manitol e hipotermia, vigilar hipotermia. Tratamiento quirúrgico. Cuando hacemos tratamiento quirúrgico, esto va a estar definido por la escala de Glasgow y por los hallazgos en imagen que ya hemos obtenido, ¿no? Si fuera subdural, epidural, los que hemos visto, ¿no? Aquí está subdural, epidural, ¿no? ¿No? Vamos a ver los indicadores de la cirugía, esto siempre por el Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow, vamos a ver las pupilas, las comorbilidades por un TAC, ¿no? La PIC también nos va a ser de un buen marcador y la edad de nuestro paciente, ¿no? El deterioro neurológico, conforme pasa el tiempo, también es un factor muy importante que nos va a determinar la decisión para operar, entonces la edad es muy importante también. Dentro de las técnicas quirúrgicas vamos a tener la trepanación, craniotomía, craniectomía, hemicraniectomía, ¿no? Y dentro de los factores pronósticos, la edad y la escala de Glasgow, se realizaron 3 estudios en los que se determina que la escala de Glasgow era un mejor predictor que la edad. La mortalidad más alta se encontró en pacientes con un Glasgow de 3 a 5 puntos. Los pacientes con un Glasgow de 3 a 5 puntos tuvieron en una mortalidad de 36% comparado con el Glasgow de 6 a 8 con una mortalidad de 9%, ¿no? Y cuando llevamos a cuidados intensivos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se tiene que hacer el manejo de la PIC, manteniendo la presión, optimización de la oxigenación, manejo de la presión arterial, la glucosa y entre otros, ¿no? Todo lo vamos a valorar. Bien, aquí tenemos la PIC, que debe ser mayor a 25 milímetros de mercurio, ¿no? La hipotensión, tenemos que ver el manitol, que es efectivo para disminuir la PIC, ¿no? En caso de que tengamos que ver la PIC, cuando utilizamos la PIC, entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a utilizar el manitol, ¿no? Que nos va a ayudar a disminuir la PIC si la PIC estuviera mayor a 25, ¿no? También la hipotermia, que nos ha mostrado mucha efectividad cuando se mantiene a una temperatura menor a 35 grados centígrados por más de 48 horas. No se debe retrasar el aporte nutricional a los pacientes con un trauma craneal, ¿no? La desnutrición se asocia con mayor mortalidad, se deben cubrir sus requerimientos calóricos por completo en un día. Dentro de las conclusiones, bueno, se ve que el trauma craneoencefálico es antiguo en la humanidad y se ha visto muchas técnicas incluso para poder tratarlas, ¿no? La escala de Glasgow en los pacientes con un trauma craneoencefálico es de gran pronóstico y tratamiento desde que fue desarrollado y hasta la actualidad sigue siendo vigente, ¿no? Existen diversas formas de clasificar el trauma craneoencefálico y existen guías para el manejo del trauma craneoencefálico que enfatizan los objetivos particulares en el tratamiento, ¿no? Y bueno, les dejo la bibliografía ahí. Y recuerden que todo el material lo pueden pedir a los números que aparecen en el chat. Y eso vendría a ser todo por el día de hoy. Si tienen preguntas, por favor, por el chat. Bueno, veo que no hay preguntas. Espero que les haya servido toda la información que les he proporcionado. Recuerden que todo el material lo pueden conseguir en los números que
que están en el chat. Soy la doctora Gabriela García, que tengan muy buenas noches. Un saludo desde La Paz, Bolivia.